quiero preguntar al doctor Silvino Vergara, cuando uno es irresponsable y utiliza los medios de comunicación para agredir o violentar a otra persona. Silvino, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Se vale, ¿no? Que lo hayan, pues que lo hayan metido a la cárcel. Pues habría que ver, solamente conocemos la noticia así muy, bueno, yo la conozco muy superficial, ¿no? Habría que ver qué fue el planteamiento. El señor Jalife dijo en una conferencia que Tatiana Cloutier estaba vendiendo el litio a una empresa extranjera. Incluso llegó a citar el nombre de la empresa. Pues habría que ver qué sucedió. Hay una franja a veces entre la libertad de expresión y pues el decir algo que vaya más allá de la libertad de expresión. En los tribunales ya se ha hablado mucho al respecto de esto, mucho al respecto del derecho a la privacidad, a la intimidad. Es un tema, pues yo creo que finalmente muy particular entre ellos, una cuestión, me imagino, política que se ha estado... Personal, ¿no? Que se ha estado judicializando, ¿no? Pero bueno, pues es un tema que uno más de los que nos sirven para distraer la atención de la parte fundamental que debería de existir. Así lo ves. Así lo veo. Así lo ves. Bueno. La parte Dime. fundamental, pues yo creo que es otra, que está hoy muy preocupante para lo que viene el año que viene. ¿De qué estamos hablando, Silvio? El aumento del salario, el 20% del salario mínimo, es catastrófico para la pequeña empresa, para la mediana, para la micro, es catastrófico. Y eso lo que está representando, pues es que, pues ante la imposibilidad de poder seguirle a muchos de los trabajadores, pagarles el seguro social, pues los dejarán a su suerte, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No es una obligación? Es una obligación, pero finalmente, si te obligan a que vayas ahorita a presentar un pago a Houston y con eso cumples tus obligaciones fiscales, es una obligación. Es una obligación, lo que pasa es que por decreto no se pueden estar aumentando las cosas, ¿no? Y esto, el problema que está sucediendo es que entre más derechos se le den a los trabajadores, el problema es que menos trabajadores los van a gozar, ¿no? Entonces... A ver, ¿cómo está eso? Pues sí, si se otorgan más y más y más derechos, pues ¿qué va a pasar? Se van a desaparecer los trabajadores. En el mundo está desapareciendo el empleo, eso lo tenemos muy claro. Hay autores que han hablado al respecto, sobre todo con la inteligencia artificial, con todo, bueno, hoy cuántas personas necesitamos para transmitir este programa. Entonces el asunto es que esto a lo mejor hace 20 años necesitábamos 10 personas. Sí, bueno, pues claro. así como ahorita, pues la tecnología está modificando las cosas a nivel mundial. Y a nivel mundial lo que está sucediendo es que nos estamos quedando en un mundo sin trabajo. De hecho, si les interesa buscar en internet, en Google, el mundo sin trabajo, van a ver cómo el asunto es que mucha gente va a dejar de gozar de empleo, precisamente. O sea, la tecnología está haciendo a un lado la tarea humana. La tarea humana. O sea, gracias. Así es. Te despido, te corro, porque ya tengo un robot. Así es. Y entonces, y eso lo vemos en las grandes empresas, ¿no? Sí, claro. Ahí no puedo decir nombre ni apellido, pero me consta que en alguna empresa de las más grandes de aquí de Puebla, había en un lugar, un espacio que tienen para trabajar 80 personas. Después del COVID tecnificaron todo, se quedaron 12 técnicos. Los 80 obreros les dieron las gracias y ahora en vez de que estén manejando montacargas y tal, pues hoy están con la computadora 12 personas de las 80 que había, que esas 80 pues no tenían el acceso a conocer del tema pero de a ver, los sistemas, ¿no? ¿en dónde conecta esto con el aumento al salario? En donde conecta que el aumento del salario lo que implica es que las pequeñas empresas no aguanten el pago de los salarios. Entonces el asunto es que eso va a repercutir en el pago de mayor impuesto sobre la renta, mayor impuesto sobre nómina y adicionalmente mayor pago del seguro social. Entonces yo te puedo seguir pagando, pero pues mejor te doy de baja en el seguro social, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces pues, así lo ves. Va a haber 5 trabajadores que tengo en una empresa, 3 trabajadores, pero a uno lo voy a tener que dar de baja, ¿no? O a 2 lo voy a tener que dar de baja, porque pues en esta... O sea, no te da, pues. No te da. No, las ganancias no te dan. No te dan. ¿Y cómo te van a dar si vas a trabajar, vamos a suponer, de estas empresas que le maquilan, por ejemplo, que le maquilan a Soriana, a los supermercados? Llega Polo de Lara, llega Silvino y llega Juan Pérez. Y los 3 vendemos lechuga. ¿A cuánto me vendes la lechuga? Pues a 2 pesos. Y tú a 1.80. Y Silvino a 1.50. Me quedo con 1.50.
O sea, no están comparando la situación de la calidad, sino Sí. que están comparando precios. Y Exclusivamente. entonces, pues ya yo me quedo con el 1.50. El costo ni siquiera lo da. Y como el costo no lo da, pues entonces, ¿qué es lo que sacrifico? Pues sacrifico no pagar impuestos, sacrifico salarios muy bajos, sacrifico, porque pues en realidad eso es lo que está sucediendo. Ya algún día hemos platicado que esto no es local, ni tampoco ha habido políticas públicas del país para contrarrestar esto, no tienen idea de esta situación, con todo respeto. El problema es la actividad monopsónica en la que vivimos, en la que el que manda es un solo comprador, es decir, hay un monopolio que es el que vende un producto, y ese monopolio que vende un producto es el que domina con sus proveedores y le fija las reglas a los proveedores para que los proveedores se sujeten a esas reglas, o si no, pues no comes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues esos proveedores cada día los tienen más, digamos, afectados en los costos, ¿no? Y eso vean con cualquier proveedor, por ejemplo, de los supermercados, de las tiendas estas grandes, de los centros comerciales y tal, pues que ellos, vaya, no les pasa nada si hacemos este cambio, que al final pues es un cambio como ha sucedido muchas ocasiones, Polo, y bueno, Sí. pues decíamos que Echeverría y López Portillo gobernaban por decreto, pues hoy seguimos gobernando por decreto, no podemos hacer esos aumentos del 20% así nada más a rajatabla, pero el círculo se cierra, Polo, Sí. con la reforma del 1 de diciembre de la ley del Seguro Social. Hace 8 días, el 1 de diciembre se A reformó. ver, perdón, antes de que vayamos a la reforma del Seguro Social, si me das permiso, y en el mismo contexto. Carlos Slim acaba de hacer una declaración en relación a la posible reforma de reducir las horas de trabajo. Que no está de acuerdo. Y dice que no, que si trabajas menos horas, menos paga. A ver, ya estamos metidos en un berenjenal. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que todo esto viene de una presión internacional. Yo no estoy de acuerdo en la reducción de las horas para un país que depende mucho la mano de obra mexicana. No sé si me estoy explicando. Los empresarios no los enseñan a ser empresarios. Pero también son seres humanos, Silvino. Voy de acuerdo, pero no tienes derecho a la recreación, al disfrute de tu familia, a leer, a tener posibilidades de cargar pila para regresar a trabajar. Pero eso depende mucho de la parte cultural, ¿no? Hoy vemos a los ninis, ¿no? Y los ninis, ¿qué está sucediendo? Es más, sacaron ayer una estadística en el Canal 11 a las 10 de la noche, Sí. donde están diciendo que está beneficiando el mayor consumo de droga, todos los apoyos económicos se le están dando a los de este sistema a los chavos estos que les dan su dinero, ¿no? Ok, te ¿Por doy qué? el beneficio de la nota, Porque- pero el otro asunto, o sea, a mí me parece un Yo creo tema que entre más de tiempo de- justicia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso porque las pequeñas empresas, una papelería, por ejemplo, de aquí de la esquina, Sí. trabaja de lunes a sábado. ¿Estás de acuerdo? Y si le quitan las 8 horas, ¿qué va a pasar con eso? O el trabajador dice y se pone que no puede trabajar las 8 horas y esa papelería va a cerrar y entonces todo el mundo se va a ir al Office Depot. Esas reformas van encaminadas a los monopolios, van encaminadas a los que sí tienen capacidad de pagar horas extras. Las pequeñas ¿Ese es el empresas... trasfondo? No, el trasfondo es otro. Las pequeñas empresas no tienen capacidad para eso. Una papelería, una ferretería. Pero las que grandes... No, las grandes tienen capacidad para eso y si no, pues ya está la industria tecnificada, ¿no? De por sí siempre trabajan 3 turnos. ¿Cuál es el problema con Ok. ellos, no? Entonces, para esas grandes empresas ni les preocupa, ¿no? ¿Tienes razón entonces, Carlos Slim? Yo creo que sí tiene razón y el tema más que nada es una presión que tiene este gobierno, ¿no? Con los americanos, con el Partido Republicano, que hemos platicado muchas veces, que para poder entender las reformas que se están dando en este país actualmente, como la del Seguro Social, hay que entender el discurso del 29 de enero de Trump, que es verdaderamente ese discurso el que nos está gobernando. Dame contexto, por favor. Trump cuando quitó el tratado, bueno, de entrada tú sabes que en el 93, 92, había pintas que decían no al TLC. Sí. Hoy, ¿cuándo viste que decían no al TLC de 2020? Nunca. Entonces, el asunto es que se cambió el TLC, entró así a las prisas, los canadienses fueron un poquito renuentes, en México ves que firmamos cheques en blanco y no sabemos ni lo que estamos firmando, y resulta que pues el 29 de enero Trump firmó el tratado para pasarlo al Senado, alguna cosa así, y entró en vigor el 1 de julio, y él dijo, se acabó el Tratado de Libre Comercio del 94, que es un tratado simplemente de outsourcing, de subcontratación. Hoy vamos a estar en un verdadero tratado de libre comercio donde van a competir las empresas de los 3 países.
pero pues con todo respeto, ¿Cómo? México, ¿cómo va a competir? Sí, la pregunta Así es cómo. ¿Cómo vamos a competir? Pero cuando él dijo se va a desaparecer las outsourcing en 2020, el presidente y este gobierno lo que hizo es que inmediatamente en 2021 reformó la ley la ley federal del trabajo, la ley del IVA, impuesto a la renta, la ley del seguro social, la ley del Infonavit, las reformó todas para implementar el sistema para acabar con la subcontratación o las outsourcing. Que todo esto ha sido una reforma, ya habrá oportunidad de platicar eso, que también ha sido una vacilada. Pero bueno, ya lo reformó. El aumentar digamos, los derechos de los trabajadores es para nivelar los salarios de las empresas, digamos, que puedan competir con los americanos. Es decir, que México no sirva nada más de maquilador, que México compita pues, al tú en los mercados internacionales con los americanos y los canadienses. Pero con todo respeto, es como si ponemos al Puebla o a los Lobos de la UAP, ¿no? A jugar en la Liga Premier. O al San Luis, ¿no? O el San Luis, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues es un absurdo, ¿no? Entonces, el asunto, vaya, ni complementaríamos al equipo. Entonces, doctor. Es una presión internacional para nivelar digamos, tratar de más o menos compensar esa flexibilidad que hay laboral aquí en México por la presión que tienen, sobre todo en el Partido Republicano, los sindicatos americanos, ¿no? Que tú sabes mejor que yo que son muy fuertes, ¿no? Sí, claro. Y esos sindicatos lo que están viendo es que en México se están haciendo las cosas que en teoría se podrían hacer en Estados Unidos. Y hay muchas empresas que lo hacen. Hoy, por ejemplo, hay muchas empresas de inteligencia artificial o de softwares y eso, que aquí tienen a sus ingenieros, que aquí tienen a su gente trabajando, y están trabajando para empresas de Estados Unidos, pero estando aquí. ¿Por qué? Porque el salario aquí en México es más barato. Sabemos de varios. Y aparte te voy a decir una cosa, la verdad, con todo respeto, los mexicanos para ese tipo de cosas, pues somos muy capaces, ¿no? Por la educación, por lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla incluso se han puesto empresas por el tecnológico que está ahí junto al Estadio Cuauhtémoc, el tecnológico del Estado de Puebla. Pues es una escuela muy importante para ese tipo de estudios, ¿no? Pero a lo que voy es, todas estas reformas, modificaciones van encaminadas precisamente a cumplir con ese discurso de ese 29 de enero. Eso es lo que hoy nos está gobernando. Todas las reformas vienen en ese sentido. Y pues, vaya, nada más es cosa de leerlo y ver lo que está pasando. ¿Qué pasó el 1 de diciembre con la ley del Seguro Social? Se reformó la ley. Vamos al tema, ¿no? De la reforma del seguro. Se reformó la ley y esto va encaminado a eso. Estamos hablando que podemos correr el riesgo de vivir en el mundo, no nada más en México, en el mundo, con un mundo sin trabajo, un mundo donde ya no exista el empleo como lo conocemos actualmente, donde los empleos ya no sean permanentes, donde no sepas que hay un trabajador que está 20 años, 15 años trabajando en una empresa, sino que está 6 meses aquí, 6 meses allá, 6 meses por aquí, etcétera. Entonces, el asunto de esta... ¿Esa es la tendencia, Silvino? Pues venlo en Estados Unidos. En Estados Unidos eso pasa, ¿no? Están 3 años, 2 años en un lugar, es más, de California se van a Nevada, de Nevada se van a donde tú quieras, ¿no? Entonces, la tendencia pues es mundial en ese sentido. ¿Y eso ¿no? es positivo para el trabajador? Yo digo que no es positivo, ¿no? Los cambios siempre son complicados. Pensemos en trabajadores que tienen familia, el pasar de un lugar a otro, pues yo creo que no está tan sencillo, ¿no? Pero a lo que voy es más allá de migrar. La idiosincrasia mexicana no es la idiosincrasia norteamericana, que a veces están más acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero en estricto sentido de derecho laboral, ¿es válido, está bien, les va a ir bien el hecho de estar en un empleo y brincar a otro y luego a otro? ¿No? Porque pues finalmente no haces historia en la empresa donde estabas, ¿no? Así es. A la vieja usanza. A la vieja usanza, ¿no? Que esa usanza ya desapareció. Eso ya no lo vamos a volver a ver. Invariablemente tú esperabas la jubilación. Ajá, hoy ya no. ¿No? Hoy ya no. Hoy tendrás que estar viendo cómo le haces y ahí voy a ese tema. En la reforma de la ley del Seguro Social, ahora si tú no tienes patrón, pero eres un trabajador, pensemos un carpintero que trabaja por su parte, un abogado, un contador, lo que tú quieras, que trabaje por su parte y no tiene trabajador, no tiene, perdón, un patrón, se puede inscribir como trabajador en el Seguro Social, cotiza en el Seguro Social, da de alta a su familia en el Seguro Social como si fuera trabajador. Es más, se incapacita cuando está enfermo, como si fuera un trabajador, no sé si me estoy explicando, y se le paga su indemnización en el momento en que no sea, en que se dé alguna situación de alguna enfermedad, etcétera. Entonces, eso lo que está provocando, pues es también exactamente lo mismo. Está el mismo Seguro Social reconociendo dos cosas. Uno, que está quebrado, que necesita dinero a como dé lugar, ¿no? Y del otro lado, pues también lo que está reconociendo es que va a haber mucha gente que va a vivir en eso que le llaman hand free o algo así, ¿no? Que libre de
manos libres o algo así, ¿no? Que no hay una relación de subordinación con nadie y pues incluso muchos profesionistas de las nuevas generaciones que ya no nos tocó, pues saben muchos que no van a vivir más que digamos, de chambitas, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Entonces, el que el Seguro Social lo esté reconociendo es un tema en serio bien, pero bien importante. Pasó la reforma el 1 de diciembre, nadie dijo nada. ¿Por? Y pues porque no lo entienden. A ver, ¿no? Pero ahí lo que me brinca, doctor Silvino Vergara Nava, director general de Parmenas Centro de Estudios, ¿y los sindicatos, apá? Bueno, pues es que aquí los sindicatos, pues, ¿qué podemos decir de los sindicatos? No, pues dime. Pues necesitan leerlo, ¿no? Entonces van a estar leyendo todavía el diario oficial de 1985, en lo que llegan al de 2023. No me digas ¿no? eso. O sea, ¿me estás diciendo ya que los sindicatos no hacen sentido ya en México? A ellos no les preocupa ese tema. El tema de que existe un régimen voluntario en el cual puedas trabajar como, digamos, inscribirte como trabajador, pues eso no es de sus agremiados ni nada. O sea, no afecta a sus intereses. Pues no les interesa. Que tarde o temprano, lo que les debería de preocupar es que tarde o temprano, si tienen 10,000 agremiados, es que eso se queden con 3. A eso voy. Pero pues eso yo creo que no les interesa. Ya ahorita, no les va a tocar. O no lo dimensionan, no sé. No, la verdad no conozco a alguien que esté en un sindicato como líder y tal, acuso ahí sí ignorancia. Pero lo que sí veo es la parte laboral en cuanto a esta serie de reformas, con una parte eminentemente económica, con la globalización que nos ha alcanzado, con la figura de lo que hoy se está presentando en el capitalismo financiero que nos gobierna verdaderamente y que desafortunadamente, pues, si analizamos después de 5 años de gobierno federal, pues yo creo que los más abandonados han sido la micro, la mediana y la pequeña industria, ¿no? Esos que se arreglen como puedan y esos son los que hoy cada día se ven más y más afectados. Y bueno, pues los empresarios que hubo en algún tiempo, en los 80s todavía, sí, en Puebla, en México, etcétera, pues ya no son, digamos, representativos, ¿no? Para la economía, desafortunadamente, del país. Así como no escucho la voz de los sindicatos, no sé tú, tampoco escucho de pues los grupos empresariales. Pues están en lo mismo. Es que empresarios, con el respeto que merecen, dime cuáles son. Bueno, pues ahí está. ¿No? Oye, dime algo bueno. El problema es que hay una crisis espantosa de la economía, digamos, mediana. La macro está... No, así lo indica el INEGI, ¿no? Sí. Estamos excelente. La macro está impresionante, el dólar está controlado. Somos el cuarto país exportador a Estados Unidos. Sí, no, y eso, bueno... En materia, nada más, Silvino, de industria del automóvil. Que la industria del automóvil, dime si es nacional. Sí, no. Es extranjera, ¿no? Entonces, y bueno, el peso se mantiene así, pues también por interés de los americanos. El peso mexicano y el peso colombiano son los que han mantenido un mejor nivel, digamos, del valor del peso, de sus pesos en relación con el dólar. O sea, tampoco es un fenómeno mexicano, sino que es un fenómeno nacional. ¿A dónde vamos, doctor? ¿Cuál es tu óptica en ese sentido? Yo creo que la óptica, sobre todo desde el punto de vista de los americanos, ¿no? Desde el punto de vista de la economía mundial que gobierna Estados Unidos, que muchos dicen que ya no y que bla, 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 y que China va a sobresalir, China está quebrado, ¿no? Está altamente contaminado, ¿no? Pero bueno, yo creo que los americanos lo que quieren es regresar el empleo a Estados Unidos. Desapareció el empleo durante mucho tiempo, ¿no? Todo el tema del nearshoring, pues en realidad es el nearshoring en Estados Unidos, no el nearshoring en México, ¿no? Y nosotros nos venden la idea de que es el nearshoring en México. Habrá como siempre empresas que se instalen, etcétera, pero en realidad el tema es regresar el empleo digamos, a Estados Unidos, que es el problema que hoy tienen. Hay una gran cantidad de desempleados. Es más, después del COVID también se tecnificaron en exceso. Y también, por otro lado, habría que analizar, por ejemplo, el tema de que pues muchos que están saliendo de las universidades, de las escuelas, pues ¿a qué los vas a poner a hacer? Ay, bueno, dime algo bueno. Quizás sea bueno el tema de que regresan las corridas de toros, ¿o cuál es tu opinión? Esa es una muy buena noticia, ¿no? La mejor noticia que podemos oír. Bueno, pues ahí está. El tema todavía no se resuelve. El tema de las corridas es por la suspensión que se dio, ¿no? Hay una institución, una asociación civil que promovió un amparo para prohibir las corridas de toros en la Plaza México, que se llama La Justicia Justa, ¿no? Entonces yo
ya tiene un nombre muy... ¿no? Pero bueno, andas atrasador, doctor. Y esa justicia justa presentó un amparo diciendo que se necesita legislar para prohibir las corridas de toros, porque el artículo 4 constitucional establece el derecho al medio ambiente sano, y que se afecta el medio ambiente sano si es que no hay una ley que prohíba las corridas de toros. El juzgado en México recibió el amparo, otorgó la suspensión, por lo tanto no hay corridas de toros, sí. Y siguiendo el criterio de este juzgado, pues ya la suspendieron en Puebla, en mayo, por ejemplo, se suspendieron en Guadalajara. Tlaxcala no, Mágicamente en Aguascalientes, en Tlaxcala sí, no sé qué habrá pasado. Y entonces el asunto se fue a la corte. No, pues a ver, tú le sabes a la economía. Tlaxcala depende del tema de los toros. Y los ganaderos y sí, todo lo claro. que diga Aguascalientes igual, ¿no? Pero bueno. En Tlaxcala, el que con todo respeto, como dice el doctor Silvino y el presidente de la República, en Tlaxcala el que no es abogado, pues es torero, ¿no? O es matador de toros, pues sí. O es ganadero. O es ganadero, pero de ahí no pasa, digamos, ¿no? Entonces, eso, digamos, ahí el asunto es que fue a la corte, la ministra Yasmín Esquivel, tuvo la ponencia, digamos, para resolver este tema y sostuvo que pues no había elementos para otorgar la suspensión por un requisito técnico, pero todavía no se resuelve el tema, respecto al definitivo, ¿no? Mientras, pues ya permitieron que haya corridas de toros. Creo que también los dueños de la Plaza México estaban interesados en que ya desapareciera, porque decían las malas lenguas que querían tirar la Plaza de Toros para poner un centro comercial, ¿no? Pero bueno, pues ahora ya se quedó ahí. Yo creo que es un monumento histórico la Plaza de Toros, ¿no? Si yo fuera el propietario de la Plaza de Toros, nada más por capricho, el domingo abriría yo entrada gratis y invitar a 5 toreros y 5 corridas, pero digo 5 toros, pero bueno. Y bueno, ahora falta esa situación. Esto lo que me interesa platicarlo es... ¿Y por qué se debate eso en el Poder Judicial y no en un Parlamento? ¿Por qué no se debaten esos temas en un Congreso? Eso lo que demuestra es que el Estado democrático en México tiene una crisis. Lo que no podemos discutir en un Congreso... A ver, si tú y yo tenemos un litigio, vamos a acabar en la Corte. O sea, hoy día es la Corte. Y a lo que voy es que lo que se debería de debatir en un Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, acaba en un juicio y acaba, como bien lo dices, en la Corte. Entonces, algo está funcionando mal del sistema democrático del país, ¿no? Por lo pronto ya hay corridas de toros. Bueno, ahora falta que las organicen, ¿no? Ahí está. Silvino Vergara Nava, algo para terminar, por favor. Pues vamos a tener el día 19, martes 19, terminamos los seminarios de aquí de Pármenas. Vamos a hacer una recopilación de las jurisprudencias. Oye, de manera exitosa, ¿no? Pues gracias a Dios ahí vamos. Sí, muy bien, felicidades. Subsistiendo, pero ahí vamos. El día martes 19 a las 6 vamos a dar un curso para los que les interese la materia fiscal respecto a una revista, digamos, una revisión de la jurisprudencia que se publicó todo este año, que es trascendente para la materia fiscal. Hay que recordar que hoy, aparte de la ley, también la jurisprudencia nos establece obligaciones, entonces ese día martes vamos a tener esta situación. Y el día miércoles 10 de enero vamos a hacer nuevamente la presentación de las 2 especialidades que vamos a abrir, una en febrero y otra en mayo, el Derecho Administrativo Constitucional, que es en mayo, y Derecho Procesal Fiscal en febrero. Vamos a tener aquí la presencia de un profesor español que nos va a hablar de el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, un tema de la corrupción, más que nada te vas a echar 5 horas. Un tema, no va a ser 40 minutos, un tema académico, ¿no? ¿Qué ha hecho el derecho, qué ha hecho el Estado para un tema de corrupción? La última reforma para combatir la corrupción fue la reforma de Peña Nieto. Este gobierno no hizo absolutamente nada, ¿no? Lo que hoy persigue la corrupción es la reforma de Peña Nieto del 27 de mayo de 2015. Después de eso no ha habido nada para poder, digamos, eficientar la persecución de la corrupción. Pero bueno, él lo va a ver desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del Estado de Derecho. Y pues con esta plática pues vamos a volver a comentar los temas, las materias de Derecho Procesal Fiscal y Derecho Administrativo y Constitucional. Oye, quedamos emplazados para la semana que viene, que estaremos cerrando transmisiones de este año contigo y con esta extraordinaria institución académica que en lo personal yo sí recomiendo, no pierdo oportunidad de hacerlo. Le digo al doctor Silvino que es la Harvard poblana y que tenemos que impulsarla, porque cuando se hacen las cosas mal somos indefectiblemente tirados a criticar, a cuestionar, a punzar, pero cuando se hacen las cosas bien, no hacemos nada, omitimos comentarios. Yo sí lo digo levantando la voz,
Parmenas está haciendo una gran actividad académica, sobre todo en eso, en preparar, en capacitar abogados, administradores de empresas, contadores, como lo hemos venido platicando aquí, para tener una mejor oferta en ese sentido. Quedamos emplazados para la semana que viene. Gusto. Me gustaría, ojalá contemos con tu presencia para cerrar el año en Factor Radio, que nos desmenuzaras en qué consisten estos métodos, estas capacitaciones que vas a echar a andar. Con todo gusto. Doctor, gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Es el doctor Silvino Vergara Nava, director general de Parmenas, Centro de Estudios. Jamendo.com